Askurkipan takanitaki. Askerukipan yutichi. Askurkipan kitis haylintani. ¿Quién va a cantar? Kitis. ¿Nadie? Kitis haylintani. ¿Quién va a cantar? Kitis haylin muni. ¿Nadie? Ya, como está Kenny, ya. Entonces todos, a ver, ¿qué canción? Ya les comparto letra, ¿ya? Ya, Takeni, Hijintañani, micrófono, Kantesip, enciendan sus micrófonos. Maya, Paya, Kimsa. Hupah kolila hapuninwa, hupah chimahan kapuninwa, hanipuni ukamampi unatah. Hupah kolila, hupah chimahan kapuninwa, haniti ukamampi unatah. Yakita Hawai Sarawe Niti Manti Yakita Puni Achanya Ki Hawai Sarawe Tatitu Waliki te escucho, ¿ya? Ya, estamos viendo lo que es la hora, ¿verdad? Waliki ya. A ver, Tañani. Elena, ¿kuna pachasa? Hichaja Sohta tunka Otunga, 60. Sohta tunka Katanakau Saraje Pusi Alwata Pachata. 60 minutos han transcurrido de los 4 de la mañana. No. Pusi he dicho. Pusi. Por el pusis 4, pues. Claro. ¿Cuál? Perdón, es 20 minutos, perdón. Patunka Katanakau Saraje.
¿En qué país estás? ¿En qué país es 4 ahorita? 4 de la mañana. Patunca he dicho el último, ya te decir. Sí, pero Pussy es que edad, ¿no? 6:20 es ahorita. Ah, ya, entonces, ¿cómo es el 6? He dicho sohta tunka, katanakau sarake, patunka, alwata, pachata. Ya, ahorita ya me has dicho 60 minutos han transcurrido de 20 horas, me has dicho. A ver, ordénate. Ah, ya, o sea, yo estoy respondiendo el que dijo usted de... Ya, pero igual Ah, no está correcto, pues. No han ya, entonces, transcurrido 60 entonces minutos de sí, 20 horas, ¿no? ya. Ya, entonces sería patunka, katanakau, sarake, sohta, sohta, sohtatunka, alwata, ¿Por qué Sojtatung? pachata. Sojtatung es 60. Sohta nomás entonces sería, porque es 20 minutos para las, o sea, 6 de la mañana con 20 minutos. Sí, entiendo en castellano, también en Aymara, pero a ver, quiero que me digas pues la hora. Ya. mm, ya. Ahorita son patunka, katanakau, saraje, ¿Ya? ¿Está bien? ¿De qué hora? eh, sería sohta, ¿Ya? sohta, sohtatunka, ¿Por qué alwat. tunca? ¿Por qué 60? Yo lo tengo apunte así, entonces sería ya, sohta nomás sería. Sohta, sohta, alwata, solo sohta, alwa, pachata. Ok, muy bien, así. Está bien, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ya, era el profe. Es que aquí tengo Pues, apuntado ya tunca, pero no sé por qué. pero, pero ya tunca Ya, es 9, pues. sí, 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 está bien, profe. Muy bien, gracias por corregirme. Números, números, no estás Sí. repasando. No, y es el número, está bien, solo mi apunte está mal, ya te chile. No, pero ya tunca también está bien, es 9. Sí, sí, está bien, está bien. Ya, Ya te chile, muchas entonces gracias. hemos aprendido que una pachaza, que es la pregunta general, y dos formas de responder, ¿no? En todo caso, tres, cuatro formas hemos aprendido, ¿no? Sí, Entonces, primero hemos dicho con minutos, ¿no? Por ejemplo, ahorita es 19, ¿no? Entonces, tunca, tunca, ya, tuncani, atanacao, saraje, sojta, alwa, bachata. ¿Correcto? ¿Vale? ¿Qué te ha dicho? vale, Esto es primero con minuto, ¿no? Tunca ya tuncani es 19, ¿no? Atanaka, minutos. Saraje han transcurrido. Sojta, alwa. Sojta es 6, ¿no? Alwa, bachata. ¿No ve? Aquí, ¿qué va a cambiar? Tunca, ya tuncani, que es minuto. Sojta, que es hora. ¿No ve? Cualquier puede ser. Ahora puede ser tarde, mañana, noche, ¿no ve? Algo. Estos tres nada más va a cambiar. ¿Ya? Primera forma de responder. Segunda forma, con hora primero, ¿no? Lo que está en el libro, ¿no ve? Sojta, alwa, bachat, ahora es 21, ¿no? Pa, tunca, mayani, atanacao, sa, sakje. Esto es con hora primero, ¿no? Sojta, esto es 6, ¿no?
Alwa, temprano. Pachat, patunka, mayani, esto es 21, ¿no? Estos tres nomás va a cambiar. Segunda forma. Tercera forma, cuando es en punto, ¿no ve? Entonces, digamos que son las 6 de la mañana en punto, ¿no? Sohta, alwa, pachawa. ¿Qué va a cambiar aquí? Los dos primeros, ¿no? Sohta. Puede ser 7, 8, que sea algo, puede ser tarde, puede ser noche, ¿no ve? Ya está. Entonces, esto es cuando es en punto. Ahora la cuarta forma, cuando hemos dicho -10, ¿no? Ahora no podemos decir -40, por ejemplo, ¿no ve? Voy a decir -15, ¿no? Tunka, tunka, es hani, atana, atanacampej, ¿eh? Pacalco, alwa, pachaniwa. ¿Qué va a cambiar aquí? Va a cambiar tunka pescani, que es minutos que faltan, ¿no ve? Pacalco, esto es hora, puede faltar para cualquier minuto, ¿no ve? Alwa puede ser tarde, puede ser noche, ¿no ve? Listo. Digamos que es -10 para las 10, ¿no? Tunga Katanacampej, Tunga Alwa Pachaniwa. Digamos que es -20 para las 9 de la noche, ¿no? Entonces diré Patunka Katanacampej, Yatunka Aruma Pachaniwa, ¿no ve? Entonces simplemente cambia lo que está marcado en amarillo. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Isa. Hola, ¿qué? Ya, extrañan, ya. Yo voy a decir cualquier hora y me responden. Ya, a ver. Cuyaca Karen Canasa. Asquiruquipan Cuyaca Karen. Asquiruquipan yachiri. Supongamos que son las 3 de la tarde con 20 minutos. Kunapachas Cuyaca. Patunka katanakao kimsa katan kimsa sarake Imsa Haipu ajaipu sarake, perdón, 3 de la tarde dijo, ¿no? Pachata. Apachat, Esto me has respondido, ¿eh? la primera, sí. Ya, vale, Quisquio. A ver, Gilata Junior Gómez. Asquiruquipan Gilata Junior. Gilata Junior. Asquiruquipan. No está. Cuyaca Graciela Wanchi, Asquiruquipan, Cuyaca Graciela. Asquiruquipan yatichiri. Cuyaca Graciela, supongamos que son las eh, 10 de la noche con 35 minutos. Kunapachas Cuyaca. Con 35 minutos. Sería Tunka Aruma. Tunka Aruma. Kimsa Tunka Pusini. Katanaka Sarake. Ya 34 me has dicho, pero ya, te has olvidado Pachat, ¿no? Tiene que ser rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, 10:35, ¿no? Kimsatun o Tunka Arumat, Kimsatunka Pescanik Atanakao Sarake, ¿no? O la primera forma. Kimsatunka Pescanik Atanakao Tunka Arumat Sarake, ¿no? O puede decir 25, ¿no? Patunka Pescanik Atanakampej, Tunka Mayani Aruma Pachaniwa, así. Ahora, ¿qué es aquí dificultoso? Los números, y esos números hemos aprendido hace un mes y más, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, practiquen, no están practicando. Mary Quispe Mamani, Cuyaca Mary, Asquiruquipan, Cuyaca. Asquiruquipan yatichiri. Son las 4 de la tarde con 45 minutos. Kunapachas Cuyaca. A ver, es Kama
Pusitunka ¿Por qué Piscani, Pusitunca? Ah, ahí, está bien. Sí. Pusitunka Piscani, Atao Saraki, Kimsat, Haipo Satawa, Pachada, Pachata. No, pero te he dicho 4:45, ¿no veo? 3:45. Pusitunka Piscani, Atao Saraki, Pusi, Haipo Pachata. Ya, está muy bien. Solamente aquí es plural, minutos, entonces nakau, naka, ¿no? Ata, nakau, ¿ve? Ya, Atanaka, ya. Ya, esa te has olvidado. Ya, Walikio. Hilata Mijail Cruz, Askurukipan, Hilata Mijail. Aski Urukipanaya Tichiri. Hilata Mijail, supongamos que son las 11 de la mañana con 20 minutos. Kunapachas Hilata Mijail. Patunka Katanakau Saraje. Tunka Mayan Alwa Pachata. Ya, 11:20 me has dicho. ¿Sí? Sí, sí. La pregunta era otra, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto era la hora? Yetichiri. Ya, pero está bien la respuesta. Ni yo me acuerdo qué hora te he dicho. Ya. Eso es en tema de hora. ¿Alguien tiene alguna dificultad, alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ya, entonces esto entra parte de la conversación final también, ¿ya? Entonces, en el examen oral les voy a preguntar la hora y me van a decir la hora de ese momento, ¿ya? Entonces, digamos, este momento está dando alguien examen, le pregunto, ¿kuna pachas, no? Sohta alwat, patun, sohta alwa pachat, patunka, kimsakalkonik, atanakao, saraqe, ¿no ve? En este momento. Pero, por ejemplo, Culiacador está en Chile. En Chile está a la misma hora. Los hermanos de Perú, ahorita están en 5 de la mañana, entonces van a responder la hora de su país, ¿ya? Walik. Eso sería el tema de lo que es la hora, ¿ya? Con esto básicamente estamos terminando lo que es el tiempo. Tiempo, Pachasarauinaca. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda respecto al tiempo, alguna curiosidad, algo? ¿No? ¿Nada de nada? Ya. Ahora vamos a aprender lo que son los verbos, ¿ya? Entonces, verbo se dice en Aymara aruchiri, ¿ya? Aruchiri, verbo. Ahora es bien fácil identificar los verbos, ¿ya? Entonces, todos los verbos terminan en el sufijo ña, ¿ya? Todos terminan en ña. Ahora, el infinitivo del verbo sería iña, uña, iña, uña y aña, ¿no? Ya, entonces los verbos van a estar de esta forma. Siempre van a tener terminación iña, uña, aña, porque solamente tenemos 3 vocales, ¿no ve? Entonces, por lo general, en algunos solamente se omite el infinitivo ña, o en algunos casos se omite la vocal más, ¿ya? Para conjugar. Eso van a tener muy en cuenta, ¿ya? Luego, además, es importante también decir lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros realizamos algunas conjugaciones, es bien importante tener claro en qué vocal está, ¿no? Iña o uña o aña, ¿no? Aña. Porque eso básicamente va a determinar cómo vamos a conjugar en muchas cosas, ¿no? Entonces, recuerden, todas las palabras que terminan en ña es un verbo. ¿Queda claro? Kanat hanich.
Isa ya tichiri. Ya, Walik, a ver, me van a dictar verbos, ¿ya? Las palabras que ustedes se acuerden, ¿ya? A ver, díctenme. En aymara, en castellano, lo que sea, no importa. Yo escribo aquí, ¿ya? Pailiña. Quilcaña. Ya, pelcaña. Pelcaña, Yaticaña. escribir, ¿no? Yaticaña, Yaticaña. aprender. Ya, sigan. Castellano, aymara, lo que sea. ¿Cómo? Anata, Anataña, jugar, ¿ya? ¿Qué más? Castellano también me pueden decir. Llorar. Llorar, hachaña, llorar, Tocoña. llorar. ¿Ya? Tocoña, bailar. Bailar. Cantar. Y cantar, liña, Comer. aña, comer. Ya, ¿qué más? Cocinar. Cocinar, Laruña. hayaña, cocinar. La roña, que es reír. ¿Qué más? Hablar. Hablar, aruciña. Hablar. ¿Ya? ¿Qué más? Yatichiri aruskipaña. O Arusquipaña, ¿ya? Ya está conjugado esto, pero igual, arusquipaña es igual hablar. O intercambiar, no sé, hablar igual. Ya, ¿qué más? Pensar. Pensar, lupiña. Jailiña, cantar. Ya está. Alaña. Alaña. Es comprar. Ya, hasta ahí. Listo. Aquí hemos escrito todo lo que son verbos, ¿no? Como pueden darse cuenta, todos terminan en ña, ¿no ve? Por ejemplo, ña, 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 todos ña. Ahora pueden decir, ¿no? Ña, aña, 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 uña, iña, aña, aña, uña, iña, aña, iña, aña, ¿no ve? Entonces, a eso me referí con esto, ¿no? Iña, uña, aña, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a quitar para conjugar la vocal más y en otros casos solamente el infinitivo, ¿ya? Pero eso más adelante, aymara intermedio, pero para que tengan bien claro, ¿ya? Entonces, estos son los verbos. Ahora vamos a hacer ejercicios básicos de conjugación que tiene que ver con frases de orden, ¿ya? Entonces, a partir de los verbos, nosotros podemos convertir en frases de orden, ¿ya? Ahora, para convertir en frases de orden, lo único que necesitamos es un imperativo, ¿ya? En este caso, el imperativo ma. Entonces, para frases, anótense, para frases de orden, vamos a trabajar con un imperativo ma, ¿ya? Imperativo ma. Ahora, ejemplo, ¿no? Pelcaña, ¿no ve? Pues nuestro verbo es pelcaña, ¿no? Ahora, lo quito el infinitivo ña, ¿ya? Simplemente queda pelca, ¿no ve? A eso le agregó el imperativo ma. En lugar del infinitivo ña, pongo el imperativo ma. Esto con elisión vocálica. Mira, ahora dice kelkam. ¿Qué significa esto? Escribí. Escribe. Escribí. Ya es una frase de orden. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y chajumana kelkam, ya. Escriban ahora ustedes. Con todos estos verbos, conviértanlo en una frase de orden. ¿Ya? Ya, kelkam, escriban con todos estos verbos, ¿ya? Kelkam.
Ya, nieto kuyapta. Ni es casi, ¿no ve? Casi en terminando. Listo. Ya está, profesor. Ya, a ver, Ullaranim Gilatam. Desde el principio, ¿no? Sí, Ya. Lo del Quilcaña sería Quilcam. Lo de Yaticaña será Yaticam, Anatam, Hacham, Tocom, Jailim, Mancam, Payam, Larum, mm, Arsumaya o Arsum. no, pues. ¿Por qué? Solamente tienes que cambiar el... Ya, ¿no ve? Arusim, Eso, Arusim, Aruskipam, Lupim, Alam. eso, vale que pone Valdavier. ¿Qué te empieza? A ver, ¿alguien más quiere leer? Naya, Yetichiri. Ya, Culiacalis, Ullaranim. Kelkam, Yetikam, Anatam, Hacham, Tukum, Halinkam, Mankam, Hayam, Larum, Arusim, Aruskipam, Lupin, Alam. Eso, vale que pone listo. Ya. Ahora, como se habrán dado cuenta, esto es una frase de orden singular. ¿Ya? Singular. Yo puedo decir, el Cuyaca Elena, Kelkam, ¿no ve? Estoy refiriendo solamente a Elena. O puede ser, Cuyaca Felipa Arsum, ¿no ve? Hablando, ¿no ve? Esto es una frase de orden singular, ¿ya? Entonces, esto es singular, singular. Ahora vamos a convertir en plural, ¿ya? Plural. Para pluralizar, ¿qué se utiliza? ¿Qué utilizamos? ¿Cómo pluralizamos? Nac. Naca. Pero el naca solamente es para sustantivos, ¿ya? Para pluralizar verbos, así, bien clarito estoy diciendo, ¿no? Se utiliza el sufijo ja, pxa. Esto es para pluralizar verbos. Solamente sirve para verbos. ¿Está claro? Hana Tanich. Sí, ¿Sí? Ahora, sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir kelcaña, ¿no? Ahora quitamos, ¿no? Ahora ahí voy a agregar el pluralizador. PXA. Kelkap, ham. Ahora recién pongo el imperativo con elisión vocálica. Ahora, ¿esto qué significaría? Escriban. 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 Una frase de orden plural. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Clarísimo. Usa. Muy bien. Entonces, con los mismos verbos que han escrito, ahora escriban, ahora en forma plural. ¿Ya? En plural ahora. Ya está, profesor. ¿Ya? Waliki, Hilata Aldavir, Ullaranim. Kilkapham, Yatikapham, Anatapham, Hachapham, Tokopham, Jailipham,
Mankapjam, payapjam, larupjam. Arusipjam, aruskipapjam, lupipjam, alapjam. Waliki ponen. Muy bien. A ver, quitimpis. Yo yatichiri arus. Qaylqapjam, yatiqapjam, anatapjam, hachapjam, tuqupjam, qayllipjam, manqapjam, phayapjam, arupjam, arusipjam, aruskipapjam, lupipjam, alapjam. Waliki ponen. Quitimpich. Mainimpa, a ver. Na ya yatichiri. A ver, Cuyaca Felipa. Kelqapjam, yatiqapjam, anatapjam, hachapjam, toqopjam, qayllipjam, manqapjam, payapjam, larupjam, arusipjam, aruskipapjam, lupipjam, alapjam. Waliki pone. Muy bien. ¿Se ha entendido, no ve? Quizá ya te chire. Ya. Ahora, también se han dado cuenta que estas frases de orden son en positivo, ¿no? Por ejemplo, escribí, ¿no? O escriban. Ahora, yo quiero decir, no escribas, no bailes, no llores, no escriban, no lloren, ¿no ven? Plural, singular y plural. Para volverlo en negativo, utilizamos la palabra no en Aymara. ¿Cómo se dice no en Aymara? Hani. 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 Hani es no, ¿ya? Hani es no. Ahora, todas las oraciones en Aymara, mira, escuchen bien. Todas las oraciones en Aymara, en la última palabra lleva el sufijo ti. Esto es terminación negativa. Esto es terminación negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar el hani por delante y el ti a la terminación. Ejemplo, aquí arriba voy a poner esto. Mira, en positivo, en singular, ¿no? Entonces yo digo, el verbo es el caña, ¿no ve? El caña, ¿no? Aquí adelante pongo el hani, pero con edición vocálica. Han, el caña, dice, ¿no ve? Ahora aquí pongo, quito la ña, pongo el imperativo con edición y le agrego, ¿qué agrego aquí? Sí. Ti. Han, el cam, ti. Ahí está la terminación ti negativo, el hani. ¿Qué significa esto? No escribas. No escribas. Una orden negativa en singular. Ahora escriban en singular. Frases de orden negativa en singular. ¿Ya? ¿Ya? Uyara para quito, ¿ya? Profesor, ¿ese honey es junto, separado? Separado. Aquí en la pizarra está separado, ¿no ve? Ya. Han con elisión vocálica, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué esto, cuye? Ya está, profe. Ya, cuya calis, uyaranim. Ham kilkampi, ham yatikampi, ham anakampi, ham hachampi, ham tukumpi, ham halimpi, ham mankampi, ham payampi, ham larumpi, ham arusimpi, ham aruskipampi, ham lupimpi, ham alampi. Vale, que poneo. Muy bien. Gracias. Chitimpis. Mainimpa, a ver. Ya te chire. Cuya queología, a ver.
Ya. Han qillqamti, han yatiqamti, han anatamti, han hachamti, han tuqumti, han hayllimti, han manq'amti, han payamti, han larumti, han arusimti, han aruskipamti, han lup'imti, han alamti. Vale, muy bien. Eso en singular negativo. Ahora en plural exactamente es lo mismo, ¿no? Aquí tienen en plural, entonces aumentamos han, ponemos el caño, ¿no? Entonces quitamos el ña o le ponemos el px ja, el ham, ¿no? Terminación ti. Han ham ti, esto es, no escriban. Frase de orden plural. ¿Ya? Entonces ahora también escriban todos estos verbos en forma plural. ¿Ya? Plural. Taqin. ¿Ya? ¿Qué texto cuye? ¿Qué texto? Ya, ya tenemos que acá. Ham qillqapqamti, ham yatiqapqamti, han anatapqamti, han hachapqamti, han tuqupqamti, han haylipqamti, han manq'apqamti, han payapqamti, han larupqamti, han arusipqamti, han aruskipqamti, han lupipqamti, han alapqamti. Vale, que pone cuya María Eugenia. Tempes. Naya yatichiri. Cuya Elena, Uyaranim. Ya. Han qillqapqamti, han yatiqapqamti, han anatapqamti, han hachapqamti, han tuqupqamti, han manq'apqamti, han payachapqamti, han larupapqamti, han arusipqamti, han lupihapqamti, han han alayapqamti. ¿De dónde te sacó el ya? En Alaña. Ya. Alaña me ha faltado, ¿cierto? Sí, pero lo has aumentado y el ya. A ver, uno más léeme. Tal vez al leer te has inventado. A ver. El Alaña nomás. Con Alaña. Ya. Han alapqamti. Ok, Walik. Ahora está bien. Walik, muy bien. Esos son verbos. Y a partir de verbos, lo primero que se hace son frases de orden. Y lo segundo, los verbos nos sirven para conjugar, ¿ya? Para conjugar, como en el castellano, ¿no? Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ¿ya? Entonces, igualito se puede conjugar a partir de lo que son los verbos. Entonces, ustedes tienen que conocer los verbos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, simplemente voy a poner como ejemplo, ¿no? ¿Con qué estamos? Calcaña, ¿no? Nayaj, ¿no? Caña, ¿no? Mira, yo digo nayaj, mira, quito simplemente la ña, además el vocal, ta. O algunos hablan así, nayaj ta, ¿no? Aquí voy a escribir. Segunda persona, ¿no? Humaj, ponemos igual que el caña. Entonces quitamos la ña, aña, ta. Segunda persona. Tercera persona. Hupaj, caña. Quitamos la ña, que. Simplemente vocal I. Jupa, jiwasa sería, ¿no? Unaya, juma, jupa, jiwasa, ¿no? Jiwasa. Jiwasaj, ponemos caña. Y ponemos tan. Tan. Listo. Ahora exactamente es lo mismo en plural, miren. Aquí, costadito, ¿no? Entonces, naya plural, nanaka, ¿no ve? Creo que no entra ahí. Aquí arriba. Nanaka, ¿no ve? Nanakaj. Aquí voy a poner el cañero, ¿no? Ahora solamente el infinitivo ña, PXA pluralizo, kelkap, ta, o kelkap, ta, ¿no ve? Tal la terminación igualito, ¿no ve? Aquí aquí voy a hacer esto, a ver. Me salió del lápiz, así que volvemos, ¿no? Nuevamente. Entonces, nanakaj, ¿no? Esto caña era. Simplemente quitamos el infinitivo, kelkap, pluralizamos, kelkapta. Nosotros escribimos. Huma nakaj, ¿no ve? Huma nakaj, ustedes. Esto era caña, ¿no ve? Pluralizamos. PXA, kelkapta. Huma nakaj, kelkapta. Jupanaka, ¿no? Jupanaka, ellos, caña, este es caña, quitamos el infinitivo, PXA, G. Entonces, cambiamos la vocal I, o por la perdón, la vocal A por la vocal I. Jupanaka, G, ¿no? Jiwa, sa, nakaj, caña, está caña, quitamos el infinitivo, pluralizamos, vocal, elisión vocálica y terminación tan. Entonces, nanaka, ta, humanaka, ta, jupanaka, jiwasanaka, ta. Tiempo presente. Entonces, así se conjuga con lo que son los verbos, ¿ya? Esto con profundidad. Ahora, en Aymara es un poco más exagerado. Hay tiempo pasado, ¿no? Ahora, hay también tiempo pasado testimonial. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo pasado es simplemente lo que ha pasado. El testimonial, tú estabas ahí presente, ¿no? Entonces, hay ciertas variaciones, ¿no? Ahora, igual, en tiempo presente futuro, tiempo presente continuo, tiempo pasado, no sé. Así, hay diferentes tiempos para conjugar en Aymara. Eso en relación a los verbos. Todo eso en Aymara intermedio. Ahora hasta aquí serían lo que son los verbos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? ¿Ninguno? Walikit, Hanich, Kunhamakis. Ya. Humanaka yete kasip kakita, ya. Ustedes van a seguir practicando, ¿ya? Ahora, micrófono na kantesip ham, enciendan sus micrófonos. Haylin toñane, ¿ya? Haylin tañane. Takeni, maya, paya, kimsa.
Upah kolila hapuniwa, pachibah hapuniwa, Anipuni upuni ukamampi munata. Upah kolila hapuniwa, pachibah hapuniwa, Anipuni upuni ukamampi munata. Yakitapuni kasta, kachanya Muna situ Ichawaisara wehewa, nidun hakaru sarke, nipuni mampi munata. Yakitapuni kasta, kachanya muna situ Ichawaisara wehewa, Nidun hakaru sarke, Kamampi munata. Kutir pachaurkam takini waliki para plata. Pai sumaya tichiri. Pachaurkam.